Bienvenidos a Red Panda Fix. El Panda Rojo les trae hoy la tercera parte de La Hermana Mayor, una historia escrita por mi RNOUCH. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 21. Los tres que atrajeron todas las miradas. Tras superar rápidamente a su primer jefe de misión secundaria, Chike y los hermanos por fin tuvieron tiempo libre para respirar. Nezuko lo siguió en silencio mientras los tres caminaban por las animadas calles al anochecer. Donde quiera que iban, las miradas se volvían. No había manera de evitarlo. La bella y llamativa Chike. Tanjiro, de rostro amable y marcado por cicatrices. Nezuko, una linda chica de porcelana y con hocico de bambú. En conjunto, el trío fue un espectáculo instantáneo. Por suerte, ninguno de ellos era particularmente tímido. Chike, a pesar de que alguna vez la llamaron sociofóbica, era todo lo contrario. Su ansiedad social era sinónimo de terrorista social, un desastre natural con forma humana, inmune a la vergüenza, alérgica al silencio incómodo y completamente indiferente a las miradas. Tanjiro, siempre el chico alegre, era más consciente de sí mismo, pero su calidez y sinceridad le impidieron acobardarse ante la atención. En cuanto a Nezuko, no le prestaba atención a nadie. Cabizbaja, lo seguía, abrazando su frasco de Compeed como si fuera un tesoro, pensando solo en el momento en que pudiera quitarse el hocico de bambú en un lugar tranquilo y por fin comerse uno. Al final, los tres se instalaron en un humilde puesto de fideos al lado de la carretera. Fue su primera misión completada sin problemas, algo que sin duda merecía la pena celebrar. Sin embargo, un simple plato de fideos les pareció demasiado simple, así que Chike levantó la mano y llamó al cocinero. Jefe, agregue un huevo y una salchicha a cada tazón. Entiendo. El sonido del agua hirviendo y el aceite chisporroteando llenó el aire. Pronto, aparecieron ante ellos cuencos humeantes, repletos de caldo, fideos suaves y yemas de huevo doradas que brillaban bajo la luz de la linterna. Chike hizo girar sus palillos y sonrió. Esta combinación era clásica, igual que en casa, fideos de huevo, fideos de champiñones, fideos de chuleta de cerdo, fideos de mariscos. Los había comido todos antes de venir a este mundo. Mientras los hermanos comían, el dueño del puesto los observaba con curiosidad. Su ropa era inusual, y las espadas que llevaban en la cintura, seguramente eran modelos, ¿verdad? ¿Quién aún portaba espadas auténticas en la era Taisho? Del edicto de prohibición de espadas en Japón, la clase samurái había desaparecido hacía tiempo. Aún así, a algunos niños ricos o excéntricos les gustaba usar espadas de imitación por diversión. El dueño rió para sus adentros. Familia adinerada, probablemente. Casplaes, tal vez. Mientras no sacaran esas espadas, no habría problema. Ya es de noche, dijo el dueño del puesto, limpiando el mostrador. Deberían irse a casa pronto. Si van de viaje, mejor busquen una posada temprano. Sobre todo usted, señorita, últimamente han desaparecido mujeres por aquí. Probablemente algún pervertido enfermo. Ojalá la policía lo atrape pronto. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Chike sorbió sus fideos a media frase, respondiendo vagamente con la boca llena, no te preocupes, a partir de mañana, no habrá más desapariciones. El anciano sonrió con indulgencia. Ojalá fuera cierto. Para él, sus palabras eran solo optimismo infantil. Chike no discutió. Siguió comiendo, saboreando el caldo. No puedo decirle exactamente que acabo de matar al verdadero culpable. Jefe, sus fideos están increíbles. Dijo Tanjiro alegremente. Jaja, gracias. Tienes buen gusto, jovencita, además, eres muy guapa. El hombre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos juguetonamente. Adivina, el joven a tu lado es tu novio. O quizás, tu hermano. No, se ven muy cercanos. Apuesto a que es tu novio. Grieta. Los palillos en la mano de Chike se partieron por la mitad. Tanjiro palideció. Es mi hermana mayor. 2 años mayor. Hermana mayor. El dueño parpadeó, sinceramente sorprendido. ¿En serio?
Tanjiro tenía 15 años y Nezuko 14, así que Chike, con 17, era naturalmente la hermana mayor. Era perfectamente normal. Pero, por alguna razón, la gente siempre daba por sentado que era menor. Y esa, de todas las cosas, era la única frase que nunca dejaría pasar. Ya terminé de comer, murmuró Chike apretando los dientes, dejando su plato un poco bruscamente. Tanjiro la siguió rápidamente, colocando su tazón vacío junto al de ella. Hermana, regresamos a casa del maestro Urokodaki. Esta noche no. Bostezó, estirándose. Busquemos una posada primero. Estoy agotada. Bien. Si intentaran regresar al monte Sajiri ahora, caminarían hasta el amanecer. Encontrar alojamiento fue bastante sencillo. Tenían la bolsa llena gracias a la paga del cuerpo y las recompensas de las misiones, así que eligieron una de las mejores posadas del pueblo, 2 habitaciones, una para las hermanas y otra para Tanjiro. En su habitación, Nezuko seguía llena de energía incansable. Apretaba su espada de entrenamiento y simulaba algunos golpes, repitiendo los patrones de respiración que Urokodaki le había enseñado. Pero pronto, sus párpados se volvieron pesados. En cuestión de minutos, se acurrucó en el futón, profundamente dormida, sin necesidad de bozal de bambú. Con Chike allí, no había peligro. A menos que alguien le lanzara sangre extraña bajo la nariz, Nezuko jamás perdería el control. Chike se sentó con las piernas cruzadas en el futón, con los ojos cerrados, pensando. Odiaba admitirlo, pero si seguía avanzando lentamente, su ritmo de crecimiento actual no sería suficiente. No cambiaría nada. Las brechas de poder de este mundo eran brutales. Lunas superiores, 6 monstruos más allá de la comprensión. Lunas inferiores, 6 demonios menores, pero aún letales. Incluso entre los humanos, la jerarquía era clara. Lunas superiores mayor que Asira mayor que lunas inferiores mayor que demonios ordinarios mayor que espadachines estándar. Pensó en el arco del tren Mugen, de Kyojuro Rengoku, quien brilló más que nadie, pero cayó ante los 3 de rango superior. Luchó con cada aliento, con cada fibra de su ser, y aún así. Chike apretó los puños. Si entro en esa batalla como lo estoy haciendo ahora, ¿realmente podré salvarlo? ¿O simplemente habrá otro cuerpo tendido junto a su llama? El pensamiento permaneció en el silencio de la posada, la luz de la linterna parpadeando contra sus ojos decididos. Capítulo 22 El deseo de Chike de abrirse paso. En el mundo de Demon Slayer, hay 3 trucos definitivos que pueden disparar el poder de uno a un nivel completamente nuevo. Marca, mejora enormemente la capacidad física en todos los aspectos. Mundo transparente, borra la presencia y amplifica la percepción. Crimson Blade, aumenta el poder de ataque y suprime la regeneración de un demonio. Estas 3 son las legendarias bendiciones triples del mundo de los cazadores de demonios. Durante la era de los reinos combatientes, los cazadores de demonios no eran ajenos a estos poderes, muchos habían despertado uno o incluso los 3. En aquel entonces, la humanidad dominaba a los demonios en el campo de batalla. Pero el tiempo erosionó sus secretos. Musan sobrevivió, y el conocimiento de estas habilidades se convirtió en leyenda. Sentada con las piernas cruzadas en su futón, Chike adaptó su respiración acuática, ritmo constante al flujo de Inokami Kagura. Su respiración se volvió más intensa y profunda, y su corazón latía con fuerza. Entrenaba resistencia y control mientras su mente analizaba estrategias a toda velocidad. Su prioridad no era derrotar a la Luna Superior 3 de inmediato, sino salvar a Rengoku. Para lograrlo, el poder más vital de los 3 era, sin duda, el mundo transparente. Después de todo, Akasa peleó usando artes marciales devastadoras potenciadas por su aguja de brújula, una técnica que detecta el espíritu de lucha de su oponente con precisión milimétrica, convirtiendo sus ataques y esquivas en contraataques inevitables. Pero el mundo transparente suprime por completo la presencia, inutilizando la brújula de Akasa. Es el contraataque perfecto, si pudiera despertarla. El único problema. El mundo transparente también fue el más difícil de conseguir de los 3. Quienes abrían esa puerta solían desbloquear las otras 2 junto con ella.
Demasiado milagroso. Demasiado improbable. Aún. Podría intentarlo. Chique cerró los ojos, embotando gradualmente todos sus sentidos, vista, oído, olfato, hasta que el mundo quedó en silencio. Concentró todo en la percepción misma, intentando ver sin ojos, sentir sin tacto. El tiempo fluyó. La luz de las velas parpadeó. Y eventualmente. Ella se quedó dormida. Primer intento de mundo transparente, fracaso. Mañana. Chique estaba sentada frente al tocador, su reflejo la miraba con la mirada universal de alguien decepcionado de sí mismo. Te quedaste dormido durante la iluminación. Bien hecho. Si mundo transparente era demasiado elevado por ahora, entonces tal vez, la marca o la espada carmesí. La marca mejoraba enormemente el cuerpo, pero a un alto precio. Quien la despertara tenía una esperanza de vida limitada a 25 años. Peor aún, era contagiosa. Quienes estuvieran cerca de una cazadora marcada también eran más propensos a despertarla, y, por lo tanto, todos los que estaban a su alrededor morirían jóvenes juntos. Una tumba prematura colectiva. Lo que dejó a la Crimson Blade como la única opción remotamente práctica. Existían dos métodos para despertarlo. Presión de agarre, elevar la temperatura de la espada mediante pura fuerza física. Desafortunadamente, sin una marca, esa fuerza de agarre era casi imposible. Choque de armas, golpear espadas repetidamente para generar calor extremo por fricción. Este era más realista, pero solo si ambas hojas eran lo suficientemente fuertes como para resistirlo. Sus combates con Tanjiro eran intensos, pero aún no se acercaban a ese nivel. Chique suspiró, mirándose al espejo mientras pensaba. Sus opciones actuales eran, limitadas. Entrena todas las noches en Inokami Kagura, llevando tu resistencia al límite. Continúa entrenando con Tanjiro para mejorar su técnica. Finalmente, dirígete al cuartel general y encuentra una Sira para luchar, usando su fuerza para ayudar a encender su espada. Un largo camino por delante. Exhaló profundamente. La leve sonrisa en su reflejo parecía cansada. Por primera vez, su combinación de minimarca y regeneración parcial ya no me parecía tan impresionante. Olvídate de la marca, porque no puedo empezar ya con mundo transparente. Mientras se lamentaba, sus pensamientos volvieron al espejo y parpadeó sorprendida. Su reflejo había cambiado. Su cabello, normalmente suelto, ahora estaba cepillado hacia un lado y cuidadosamente trenzado en una cola de caballo suelta hacia un lado, un peinado de conocimiento y gracia. Y, en el anime, también conocido como el peinado de la bandera de la muerte. Chique giró ligeramente la cabeza. Detrás de ella estaba Nezuko, sonriendo orgullosa con un peine en la mano. Jeje, hermana, te veías un poco desorientada, así que te arreglé el pelo. ¿Qué te parece? Mis habilidades no se han oxidado, ¿verdad? Para ser justos, se veía perfecto. El estilo de Nezuko podía rivalizar con el de un peluquero profesional. El único problema era, esa bandera. Aún así, Chique no se atrevió a arruinar la emoción de su hermana. Sonrió suavemente. Gracias, Nezuko. Es precioso. Jejeje. Está bien, dijo Chique poniéndose de pie, preparémonos para salir. MMM. Nezuko, obediente, tomó su hocico de bambú y se lo puso en la mano. Su caja de madera portátil ya estaba junto a la puerta. Momentos después, llamaron. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Hermana mayor. Nezuko. ¿Estás despierta? La suave voz de Tanjiro sonó desde el pasillo. Unos segundos después, la puerta se abrió y los hermanos salieron juntos, dirigiéndose a la recepción para pagar. La recepcionista de turno, una mujer joven con una sonrisa amable, levantó la vista cuando se acercaron. Buenos días. Son hermanos, ¿verdad? Se ven muy unidos, es muy dulce. Yo también tengo un hermanito, aunque a veces me saca de quicio. Ella charló cortésmente mientras manejaba la cuenta, una cortesía habitual para cualquier huésped que se marchaba. Pero Chique se quedó congelada a mitad de la conversación.
Hermanos. Ella dijo hermanos. No hermano y hermana, sino hermana y hermano. Los labios de Chique se curvaron hacia arriba, sus ojos brillaban de triunfo. Por fin, alguien lo había acertado. Su mano rozó su coleta lateral recién trenzada, y se dio cuenta. Así que ese es el secreto. El pelo, funciona. Afuera, un cuervo negro se abalanzó frente a la posada, dando vueltas impaciente en el aire. En Japón, los cuervos eran criaturas sagradas, mensajeros de los dioses. Nadie les prestaba mucha atención. Pero este cuervo en particular estaba cada vez más frustrado y aleteaba en el mismo lugar. ¿Por qué tardan tanto? Dense prisa. Ni siquiera puedo gritarles sus órdenes con tanta gente alrededor. Sus plumas se erizaron con irritación mientras flotaba cerca del techo. La siguiente misión nos esperaba. Y los hermanos, además de un cuervo siempre paciente, estaban a punto de sumergirse en su siguiente paso hacia el destino. Capítulo 23 Tamayo y Yusir. Cuando Chique y Tanjiro salieron de la posada, el cuervo que volaba en círculos batió las alas con entusiasmo. En cuanto llegaron a un tranquilo callejón, abrió el pico y habló con una voz nítida y humana. Próxima misión, Prefectura de Tokio, Asekuze. Se rumorea que un demonio se esconde allí. Y con eso, el cuervo despegó inmediatamente, sin siquiera darle a Tanjiro la oportunidad de responder. Tanjiro levantó la vista, medio asombrado. Es increíble. Hermana, ¿cómo crees que el cuerpo de cazadores de demonios entrena a los cuervos para que hablen lenguaje humano? Chique se encogió de hombros, con un tono tranquilo pero burlón. ¿Quién sabe? Ya hay muchísimas cosas raras en este mundo. Su mirada se dirigió hacia la dirección que había señalado el cuervo. Asekuze, aquí está. Según cómo debían desarrollarse los acontecimientos, aquí era donde se encontrarían con el rey demonio disfrazado, Musan Kibutsuji. Luchar contra él no era una opción, todavía no. Por arrogante que fuera Musan, su fuerza solo era superada por la de Yoriichi. Incluso si todos los Asira se reunieran en ese momento, serían aplastados sin esfuerzo. Vamos, Tanjiro. Bien. Partieron hacia la prefectura de Tokio. El viaje no fue largo, y para cuando el cielo empezó a oscurecer, la pareja ya había llegado al deslumbrante corazón de Asekuze. En el momento en que llegaron, ambos se quedaron sin palabras. Comparado con el humilde pueblo de montaña donde una vez vivió la familia Kamado, este lugar era otro mundo completamente, brillante, moderno, vivo. Las farolas iluminaban las calles, la gente se afanaba por las amplias avenidas y los vagones traqueteaban sobre las vías. Los ojos de Tanjiro brillaban como linternas mientras observaba con asombro. Así que en esto se han convertido las ciudades ahora. Exclamó, casi tropezando. Quería desesperadamente despertar a Nezuko para mostrarle los lugares de interés, pero como el sol no se había puesto completamente y ella todavía estaba dormida, solo podía mantener ese pensamiento en silencio. Entonces, en medio de la multitud y de los innumerables olores superpuestos de comida, perfume, aceite y humo, Tanjiro se quedó congelado. Hermana, lo huelo. Es un aroma de demonio. Creo. Quizás. Es extraño. Frunció el ceño. Era la primera vez que su agudo olfato dudaba. Normalmente, el hedor de un demonio era inconfundible, pero ahora no podía estar seguro. Chique arqueó una ceja. ¿De verdad lo olió? Eso fue inesperado. ¿Es correcto o no? Lo comprobaremos, dijo simplemente. Acordado. Siguieron el rastro, abriéndose paso entre la multitud. Correr era imposible entre tanta gente, y llamar la atención de las patrullas locales era lo último que querían. Después de unos tensos minutos de maniobras en medio de la ajetreada tarde, el sendero los condujo al frente de una farmacia. Tanjiro frunció el ceño. Está aquí. El olor a medicina es fuerte, pero, eso no es lo que me confunde. Chique asintió levemente. Entonces lo veremos por nosotros mismos. Ella empujó la puerta y el timbre sonó suavemente cuando entraron. Y allí, dentro de la tienda bien iluminada, los encontraron.
Una mujer elegante, de no más de 16 años, vestida con ropa tradicional y elegante. A su lado, un joven de mirada penetrante y expresión severa. En el instante en que sus miradas se encontraron, el reconocimiento se hizo presente en ambos lados. Es un demonio. Es el cuerpo de cazadores de demonios. La mano de Tanjiro se dirigió a su espada, mientras el joven se tensaba como un resorte. El aire se densificó en un instante, dos depredadores midiéndose mutuamente. Pero solo dos de ellos permanecieron tranquilos, Chike y la mujer que estaba frente a ella. Espera, Yusir, dijo la mujer en voz baja, levantando un brazo para detenerlo. No son como los cazadores habituales. Sus ojos, claros como la luz de la luna, se posaron en Chike. Un leve destello de comprensión los cruzó. Eres similar a nosotros, murmuró. No, la caja de tu hermano, la de dentro es de nuestra especie. La cuidadosa elección de palabras no pasó desapercibida para Chike. Incluso allí, rodeada de humanos, la mujer había evitado decir demonio. Tanjiro se tensó aún más, inseguro de sus intenciones. La hostilidad de su compañero no ayudó, su mirada podría haber cortado el acero. Entonces la mujer volvió a hablar, con un tono sereno, incluso amable. Este no es lugar para hablar. Hay demasiados oídos, demasiados ojos. Si me hacen el favor de acompañarme a casa, les prometo que no perderán nada escuchándome. Tanjiro dudó. Ir a la casa de un demonio. Eso parecía la peor idea. Miró de reojo a Chike, esperando una señal. Su rostro, sin embargo, permaneció indescifrable. Sin embargo, dentro de su mente. Eso es conveniente. Se había estado preguntando cómo establecer contacto con Tamayo y Yusir, y ahora eran ellos los que la invitaban a entrar. Perfecto. Chike sonrió levemente. Entonces, por favor, guíame. Mi hermano mencionó que tu olor es diferente al de otros demonios. Yo también tengo mucha curiosidad. Ante eso, Tamayo y Yusir intercambiaron una mirada de sorpresa. Lo olió. La refinada compostura de la mujer flaqueó un poco. Reconocer nuestro aroma entre tanta gente, ¿qué clase de olfato tiene este chico? Sin decir otra palabra, Tamayo asintió cortésmente y les hizo un gesto para que lo siguieran. Serpentearon por las estrechas calles hasta llegar a una pared de aspecto sencillo. Yusir la presionó con la palma de la mano, y unas ondas brillaron en la superficie antes de dispersarse como niebla. Magia de ilusión, arte del demonio de sangre. Atravesaron la barrera invisible y entraron en una finca oculta, una elegante mansión de 3 pisos situada en un tranquilo aislamiento. Una vez dentro, Tamayo se giró con gracia hacia ellos. Olvidé presentarme como es debido, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Me llamo Tamayo, y él es Yusir. Aunque somos demonios, hemos roto el control de Musan. Vivimos escondidos, buscando la manera de destruirlo. La mirada de Chike se suavizó un poco, con un destello de admiración en ella. Como era de esperar de Tamayo, incluso siendo un demonio, se comporta como una humana. Ella sonrió levemente. Entonces parece que nuestros objetivos coinciden. Capítulo 24 Tanjiro, cálmate. Tamayo, quien una vez fue una mujer humana, fue engañada por Musan Kibutsuji siglos atrás. A los 19 años, fue convertida en demonio. Y en el frenesí de esa transformación, perdió el control y masacró a su marido y a sus hijos pequeños con sus propias manos. Sin embargo, incluso en medio de esa tragedia, su odio por Musan ardía con más fuerza que su sed de sangre. Con pura voluntad e intelecto, logró suprimir la maldición de Musan por un corto tiempo y usó sus conocimientos médicos para experimentar consigo misma, disminuyendo así su ansia de sangre humana. Ahora, al consumir pequeñas cantidades de sangre donada según un cronograma, podría vivir racionalmente, manteniendo su cordura sin dañar jamás a nadie. El joven a su lado, Yusir, había sido un humano moribundo. 2 siglos atrás, Tamayo lo había transformado en un demonio usando su propia sangre. Al igual que ella, sobrevivía con sangre almacenada en lugar de cazar humanos. Al escuchar esto, la expresión de Tanjiro se suavizó al comprender.
Por eso tu olor es diferente, no tienes el mismo olor a sangre y descomposición que otros demonios. Tamayo asintió, aunque pronto su mirada se volvió hacia Chique. Señorita Chique, usted no es un demonio, y, sin embargo, hay un leve rastro de esencia demoníaca en usted. Y esta chica, miró hacia la caja de Nezuko, es un demonio, pero su aroma es incluso más ligero que el nuestro. Por favor, dígame qué les pasó a ambas. Su tono era serio, casi suplicante. Si Yusir no la hubiera retenido, Tamayo podría haberse inclinado en ese mismo instante. Normalmente, sacar a relucir el trauma de otra persona sería inexcusable, pero a Chique no le importaba. Esos recuerdos los revivía en sueños con bastante frecuencia, ya estaba acostumbrada al dolor. Y así comenzó a contar aquella noche, la noche en que la familia Kamado fue aniquilada. Tanjiro se sentó en silencio, escuchando. Ni siquiera él conocía la historia completa de lo que había sufrido su hermana. Mientras Chique hablaba, el aire se volvió denso. Era como si sus palabras pintaran la escena que tenían ante ellos, la nieve bajo la luz de la luna, el olor a sangre, la impotencia de enfrentarse a una fuerza abrumadora. Podían sentirlo, la absoluta inutilidad. Musan Kibutsuji, el mismísimo rey demonio, un ser en la cima de la existencia. Para él, matar a una madre indefensa y a sus hijos ni siquiera era un acto de crueldad, era instinto. Tanjiro apretó los puños. Le temblaba la mandíbula. Sus ojos rojos ardían con más intensidad, con más ferocidad. Imperdonable. Imperdonable. Tamayo también bajó la mirada. La rabia que había cargado durante siglos resurgió. Para cuando Chique terminó, se había formado un entendimiento tácito entre ellas. Tamayo le extendió la mano y Chique la tomó. Ya no somos enemigos, somos almas gemelas unidas por el mismo odio. Tamayo, un médico dedicado a investigar una cura para la demonia, también buscó una medicina capaz de matar al propio Musan. Y aunque su progreso era lento, su razonamiento era sólido. Después de todo, Musan no había nacido demonio. Había sido humano, hasta que un experimento médico lo transformó en el monstruo en el que se convirtió. Ante ese pensamiento, Tamayo se volvió hacia Chique con ojos esperanzados. Chique, ¿me permitirías tomar una pequeña muestra de tu sangre? Y quizás también de Nezuko. Me gustaría estudiarla, solo un poco. Por supuesto, dijo Chique sin dudarlo. Gracias, de verdad. La gratitud de Tamayo fue sincera. Le entregó a Chique un pequeño botiquín, y Chique se pinchó el brazo para extraer un vial de sangre antes de devolvérselo. Tamayo lo examinó con fascinación clínica. A simple vista, parecía completamente normal, sin embargo, mientras observaba, el pequeño corte en la piel de Chique ya se estaba coagulando y sanando ante sus ojos. No con la velocidad regenerativa de un demonio, sino mucho mayor que la de cualquier humano. Increíble. Incluso Yusir, que había estado mirándolo con sospecha todo este tiempo, no pudo evitar murmurar con incredulidad. Una vez que también se recogió la muestra de Nezuko, Tamayo levantó la vista de sus instrumentos. Si es posible, podrías traerme muestras de sangre de demonios de mayor rango cuando te los encuentres. Eso aceleraría mucho mi investigación. Tanjiro aceptó la pequeña espada que le ofreció Yusir, una herramienta especializada para la recolección rápida de sangre, y asintió con firmeza. Entendido. Traeremos todo lo que podamos. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Tanjiro se congeló. Un aroma, tan tenue y al mismo tiempo tan inconfundible, llegó a su nariz. Ese olor. Ese olor. Solo lo había olido una vez antes. La noche en que su familia fue asesinada. Musan. 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 Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza. Se puso de pie de un salto, girándose hacia el olor, con el rostro desfigurado por la rabia. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, listo para cargar. Pero una mano firme se posó sobre su hombro. Tanjiro, cálmate. Se giró y Chique estaba de pie junto a él, con los ojos penetrantes y la voz firme como una piedra. Pero, hermana. Es él. Musan.
¿Y entonces qué?, dijo en voz baja. ¿De verdad crees que puedes derrotarlo ahora? Apenas has luchado contra un demonio fuerte, y crees que puedes con el mismísimo rey demonio. Sus palabras me cayeron como agua fría. Chique recordó la presión aplastante que sintió una vez en presencia de Muzan, la desesperanza que congelaba hasta el alma. Y supo la verdad de la historia, la única razón por la que Tanjiro había sobrevivido a su primer encuentro en el relato original fue porque Muzan había decidido retirarse. Pero si el destino cambiaba incluso un poco, si Muzan decidía ponerlo a prueba en lugar de huir, todo terminaría en un instante. Ahora no es el momento, dijo Chique con firmeza. Nos haremos más fuertes. Entrenaremos. Y algún día, saldaremos cuentas. Pero no así. Su tranquila certeza lo tranquilizó. Lentamente, Tanjiro exhaló y se recostó en su asiento. Tienes razón. Hermana. Ni siquiera Sensei tendría una oportunidad contra Muzan ahora mismo. No estamos ni cerca de estar listos. Hizo una pausa, con la mirada pensativa. Pero, ¿qué aspecto tiene? El que hizo esto, Muzan. ¿Qué cara tiene? Chique parpadeó. Entonces, sin poder contenerse, la primera imagen que le vino a la mente se le escapó de la boca. Michael Jackson. Tanjiro se quedó mirando. Tamayo también. Incluso Yusir parecía confundido. Tamayo ladeó la cabeza, genuinamente curiosa. Michael Jackson. No creo haber oído ese nombre. ¿Lo conoces? Chique tosió torpemente, apartando la mirada. Ah, no, no. Solo, una figura de un sueño, supongo. Cierto. Un futuro lejano. Un mundo completamente diferente. Ni siquiera ha nacido, pensó con tristeza. Y así, con una leve sonrisa avergonzada, lo descartó. Olvídate que dije eso. Capítulo 25. Los demonios gemelos separados. Ese no es el punto. En fin, tiene el pelo negro, es alto, la piel pálida como el papel y los ojos carmesí. Solo recuerda eso. Chique levantó rápidamente un dedo, desviando la conversación antes de que alguien pudiera preguntar qué era Michael Jackson. Tanjiro y Tamayo no le dieron mucha importancia, y la descripción que dio coincidió perfectamente con el Muzan de los recuerdos de Tamayo. Muzan puede cambiar de apariencia, añadió Tamayo en voz baja. Aunque no del todo. Incluso he oído que se ha transformado en mujer. Tras siglos de vida, Tamayo compartió lo que sabía, le dio a Tanjiro un curso intensivo sobre la jerarquía demoníaca. Gracias a ella, finalmente comprendió mejor el verdadero significado de 12 Kizuki. Se acabó confundir a cada demonio poderoso que conocía con uno de los 12. Los 12 Kizuki son poderosos, continuó Tamayo. Por suerte, los Asira de esta era son mucho más fuertes que los anteriores. La mayoría se convirtieron en Asira al matar lunas inferiores, no mediante el antiguo método de 50 demonios. Pero recuerda esto, ninguna luna superior ha caído en más de 100 años. Las cejas de Tanjiro se fruncieron mientras absorbía sus palabras, luego su nariz se crispó. Un olor penetrante y desagradable cortó el aire. A diferencia del aura tenue y contenida de Nezuko o Tamayo, o del hedor nauseabundo y opresivo que emanaba de Muzan, esto era pura corrupción. El hedor de un demonio devorador de hombres. Hermana mayor. MMM. Chique se levantó junto a él. Intercambiaron una mirada, sin vacilación, solo determinación. Tamayo-san, por favor cuida de Nezuko. Nosotros nos encargaremos de esto. Antes de que Tamayo pudiera responder, los hermanos ya se habían ido, escapando de la mansión y entrando en las calles de Asekuse. Muzan, en ese momento, seguía entre los humanos bajo una identidad falsa. Los demonios que perseguían no eran él, sino sus compañeros, quienes lo seguían en secreto. Si los cuervos realmente hubieran localizado a Muzan, el cuerpo de cazadores de demonios ya habría construido un santuario para adorar a esas aves. No, su presa era otra cosa. 2 de los asistentes de Muzan. No son lunas inferiores, pero aún así están muy por encima de los demonios ordinarios,
son lo que el cuerpo clasifica como forraje de alto rango. En lo profundo de un callejón oscuro, dos figuras estaban agachadas en la oscuridad, royendo casualmente miembros desmembrados. Uf, estoy tan aburrido. Tan aburrido. Cierra la boca y come. ¿Cómo puedo comer si me cierro la boca, idiota? La pareja, un hombre y una mujer, se deleitaban perezosamente bajo la luz de la luna. La mujer era Susamaru, el demonio del balonmano. El hombre a su lado era Yaaba, el demonio de la flecha. Ambos servían directamente a Muzan, convencidos de que formaban parte de los 12 Kizuki cuando, en realidad, no eran más que peones desechables. La verdad es que a veces no entiendo al señor Muzan, murmuró Susamaru. Jugando a las casitas con humanos. En serio. No hables tan a la ligera del señor Muzan. Espetó Yaaba. No le faltó el respeto, dijo, sonriendo con los labios manchados de sangre. Lo estoy elogiando. Se rieron en voz baja para sí mismos, completamente inconscientes de que la muerte se acercaba. El estilo de respiración acuática era conocido por su calma, precisión y control. Cada movimiento fluía en silencio, como ondas en el agua quieta. Chike y Tanjiro se acercaron, su presencia amortiguada por el susurro de la brisa. Solo cuando estuvieron a una distancia razonable, 3 o 4 metros, los instintos de los demonios finalmente gritaron peligro. Se dieron la vuelta, demasiado tarde. Dos espadas Nichirin brillaron en la oscuridad, cortando el aire. Ambos demonios se retorcieron desesperadamente a un lado, con el cuello cortado en 2/3 antes de escapar por los pelos de la decapitación. Cazadores de demonios. Su sorpresa se convirtió en furia en un instante. Los 6 brazos de Susamaru se flexionaron, y cada palma conjuró una pelota de cuero grabada con sigilos de sangre. Yaaba alzó las manos, invocando flechas carmesí invisibles que deformaron el aire. Terminemos con esto rápido, dijo Chike, apuntando su espada. Cierto, respondió Tanjiro. Pero los demonios se erizaron ante el tono casual. ¿Te atreves a burlarte de nosotras?, gritó Susamaru, lanzando sus balones. Las esferas salieron disparadas con una fuerza explosiva, girando violentamente por el aire. Las flechas de Yaaba se clavaron invisiblemente en ellas, doblando sus trayectorias, duplicando su velocidad y rebotando en direcciones impredecibles. A los ojos humanos, desaparecieron. Una tormenta de muerte invisible. Jajaja. ¿Qué te parece? Este es el poder de los 12 Kizuki. La risa de Susamaru sonó salvaje y frenética. Pero en medio de la tormenta, ni Chike ni Tanjiro se inmutaron. Simplemente permanecieron inmóviles, tranquilos, evaluando. Tanjiro, dijo Chike con ligereza, ¿qué piensas? Creo que puedo cortar esas pelotas, respondió agarrando su espada. Los labios de Chike se curvaron levemente. No te molestes. Parpadeó. ¿Para qué gastar esfuerzo en juguetes? Esas pelotas no pueden matarnos si acabamos con quien las controla. Su mirada se fijó en Susamaru. Danza del dios del fuego, arcoíris solar ilusorio. En un abrir y cerrar de ojos, su figura brilló, titilando como una neblina de calor. En un instante, desapareció. A los ojos de los demonios, su figura desapareció por completo, dejando atrás nada más que una imagen residual que se desvanecía. ¿Qué? ¿Dónde está? Susamaru giró como un loco, con la mirada fija. Barra oblicua. Una línea de llama escarlata trazó un recorrido por el aire. Su cuerpo se congeló. Su cabeza cayó al suelo. La sangre salpicó la pared de ladrillos detrás de ella, silbando levemente contra el calor dejado por la espada de Chike. Contra los demonios a distancia, murmuró Chike, sacudiendo la sangre de su espada, la respuesta correcta es simple, ignorar los hechizos y matar al lanzador. Las llamas se apagaron. El callejón quedó en silencio. Solo quedó Yaaba, y su mano temblorosa bajó mientras las flechas brillantes a su alrededor vacilaban. Por primera vez se dio cuenta de que nunca había sido cazador. Él había sido la presa todo el tiempo. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics a Red Panda Fix. Capítulo 26 Muzan,
muerto de miedo. Se dice que la espada de un cazador de demonios de primera clase nunca se mancha de sangre cuando mata demonios. Chique contempló el charco de sangre demoníaca que salpicaba ante ella y suspiró. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, su esgrima, aunque devastadora bajo la bendición de su respiración, carecía de refinamiento. Poder. Mucho. Técnica. Todavía tosca. Tanjiro, al verla derribar a un demonio de un solo golpe, no perdió tiempo en continuar. No usó Inokami Kagura como su hermana, pero su respiración acuática fluía con la misma intensidad. No es que importara, de cualquier manera, su poder era mucho mayor que el de los demonios que tenían delante. Respiración acuática, danza fluida. Corte superficial del agua. La primera forma intensificó su movimiento, la segunda su golpe. Los ojos de Yaaba temblaron, incapaces de fijar la mirada en la figura borrosa de Tanjiro. La espada del chico brilló, un solo golpe limpio, y la cabeza de Yaaba cayó. Jajaja. Tanjiro exhaló, y el ritmo constante de la respiración de concentración total le estabilizó el pulso. Podía notarlo, estos demonios eran mucho más fuertes que los del monte Fujikazane. Aún así, no había importado. Tal era el poder de la concentración total, constante. Aún no era lo suficientemente fuerte como para ser llamado Asira, pero si esto hubiera sido hace unas cuantas generaciones, esto solo le habría valido el título. Después de todo, los Asira de esta era eran los más fuertes desde los reinos combatientes. Después de la pelea, Chike y Tanjiro regresaron a la mansión de Tamayo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre con un elegante traje negro se detuvo a mitad de paso y su mano se apretó alrededor de la pequeña niña que llevaba en brazos. Kibutsuji Musan acababa de sentirlo. Dos de sus demonios personales, sus subordinados directos, estaban muertos. Si hubiera sido un novato sin nombre, no le habría importado. Pero estos dos lo habían seguido hasta aquí, a esta misma ciudad. Su presencia era cercana a la suya. Sus muertes fueron un insulto directo. Papá. ¿Qué pasa? La niña parpadeó y lo miró. El rostro de Musan se suavizó al instante con una suave sonrisa. Nada, querida. Papá solo recordó que tenía un trabajo urgente. Tú y mamá vayan a casa primero, ¿de acuerdo? Está bien. Vuelve pronto a casa. Los vio desaparecer en un carruaje. La sonrisa se desvaneció. Su expresión se endureció, y las sombras se cernieron sobre sus pálidos rasgos. Giró bruscamente por un callejón desierto y, al instante siguiente, su cuerpo se disolvió en la niebla. Cuando reapareció, fue ante los cadáveres de Susamaru y Yaaba. Una mirada rápida fue suficiente. Dos cazadores de demonios, no, dos humanos, habían hecho esto. Apretó la mandíbula. 2 contra 2, y perdieron. Basura inútil. Escupió las palabras entre dientes apretados. Estos no eran demonios al azar, eran suyos. Sus asistentes personales. Muertos, y tan cerca de él. Una bofetada en la cara. La furia ardía bajo su máscara fría y perfecta. Sus ojos escarlata recorrieron la escena y luego se congelaron. Una única marca de espada marcó la pared junto a los cadáveres, ligeramente chamuscada, como si la hubiera lamido la misma luz del sol. Por un instante, todo el color desapareció de su rostro. No. No puede ser. Esta marca de espada, esto es. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en pequeños puntos. Sus manos comenzaron a temblar. Él recordó. Las llamas. La espada. El hombre que una vez estuvo ante él, aterrador más allá de las palabras. El que había grabado el miedo en su alma. El aliento del sol. Inokami Kagura. El aliento original. Se había enfrentado a ese espadachín siglos atrás, Yoriichi Sugikuni. Un solo encuentro, y Musan quedó completamente aplastado, obligado a partirse el cuerpo y huir como un gusano. Si Musan era el techo del mundo demoníaco, entonces ese hombre se alzaba sobre el mismo techo. Gracias a él, los demonios habían sido cazados. Gracias a él, Musan había experimentado el miedo. E incluso ahora,
Siglos después de la muerte de Yoriichi, el recuerdo todavía lo perseguía. Está muerto, se dijo Muzan. Murió como un humano debería haber muerto. Pero al mirar aquella cicatriz ardiente en la pared, su convicción tembló. Podría ser otro portador del aliento del sol. Alguien que heredó esa llama maldita. No. No, imposible. Y sin embargo, ¿qué pasaría si? ¿Y si este nuevo cazador despertara el mismo poder? ¿Y si él, no, ella, desatara esa misma luz? Un escalofrío lo recorrió. Presionó una mano temblorosa contra la pared, y ésta se desintegró en cenizas bajo su toque. Maldita sea todo. Por primera vez en décadas, Kibutsuji Muzan sintió que el pánico le arañaba el pecho. Desapareció en la oscuridad y reapareció momentos después en el castillo infinito. La orden que emitió hizo que todas las lunas superiores se tambalearan en el vacío. Normalmente, tal invocación solo significaba una cosa: uno de los rangos superiores había caído. Akasa, rango superior 3, abrió los ojos en las cámaras cambiantes del infinito. Su expresión se endureció. No me digas, ese bastardo de Doma se dejó matar por una sira. Oye, qué grosero, resonó la alegre voz de Doma a sus espaldas. Sigo vivo. Uno a uno, aparecieron. Rango superior 1, Kokusibo. Rango superior 2, Doma. Rango superior 3, Akasa. Rango superior 4, Antengu. Rango superior 5, Gyoko. Rango superior 6, Gyutaro. Y en el centro de todos ellos, su amo. Kibutsuji Muzan. Capítulo 27. Reunión de emergencia. Cuando Muzan Kibutsuji de repente convocó una reunión de emergencia, incluso las lunas superiores, demonios que habían vivido durante siglos, se agitaron inquietas. Pero nadie sintió el frío más profundo que el primero entre ellos, Kokusibo, de rango superior. La voz de Muzan resonó por los infinitos pasillos del castillo infinito, tranquila pero fría como el hielo. A partir de este momento, si alguno de ustedes se encuentra con un espadachín con aretes con estampado Hanafuda y una espada Nichirin negra y roja, ataca con todas tus fuerzas. Arranca la cabeza de esa persona y tráemela. Los demonios reunidos cayeron de rodillas y sus voces resonaron al unísono. Sí, señor Muzan. La mayoría no entendió la orden repentina, pero la obediencia fue absoluta. Solo la expresión de Kokusibo cambió. Sus ojos temblaron levemente al levantar la cabeza y encontrarse con la mirada de Muzan. Lo que vio allí no fue rabia. Era miedo. No puede ser, pensó mientras una fría sensación le recorría la espalda. Residencia de Tamayo. Cuando Chike y Tanjiro regresaron, la velocidad de su llegada dejó a Tamayo y Yujiro con los ojos muy abiertos. ¿Tan rápido? Chike asintió levemente. Milímetros. Los dos demonios no eran tan fuertes. Ya eran casi las 10 de la noche. Nezuko seguía profundamente dormida en su caja, así que los hermanos decidieron quedarse una noche más antes de seguir adelante. Una vez de regreso en su habitación, Chike se sentó con las piernas cruzadas en el futón nuevamente, cambiando su respiración de respiración acuática, constante a Inokami Kagura, refinando su resistencia y ritmo. Si quería cambiar el destino, reescribir la tragedia, necesitaba dominar al menos uno de los tres grandes poderes, la marca, el mundo transparente o la espada roja. Ella tenía que darse prisa. Si el mundo transparente estaba fuera de su alcance, se conformaría con la marca de la cazadora de demonios, incluso a costa de su longevidad. 25 años. Que así sea. Mejor eso que ver las mismas muertes repetirse. Por supuesto, se quedó dormida a mitad del entrenamiento, otra vez, su postura se torció, la boca ligeramente abierta y una fina línea de baba brillando bajo la luz de la linterna. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. ¡Ah! ¿Quién es? Oye, feo, el sol ya está. Antes de que Yujiro pudiera terminar, una espada envainada silbó en el aire y se estrelló contra la puerta. El marco de madera se abrió con un crujido y la vaina de la espada se detuvo a solo 5 centímetros de su frente. Yujiro se quedó paralizado. Su garganta chasqueó audiblemente al tragar.
Tanjiro, que acababa de llegar tras él, se detuvo a medio paso. Estaba a punto de regañar a Yujiro por su grosería, pero la visión de la vaina incrustada lo dejó pálido. Tan rápido, y ella estaba medio dormida. 10 minutos después. Lo siento, dijo Chike, juntando las palmas de las manos en señal de disculpa. Estaba medio dormida. No pasa nada, dijo Tamayo con una sonrisa amable. Solo es un pequeño agujero. Además, Yujiro fue grosero al principio. Yujiro, discúlpate como es debido. Yujiro se puso rígido. Al encontrarse con la mirada tranquila de Chike, se estremeció e hizo una reverencia rígida. Lo siento. No debí haberte llamado fea. Chike lo ignoró con un gesto. Olvídalo. Ella conocía a ese tipo. Yujiro veía a cualquier mujer como simple al lado de Tamayo, su amada salvadora. El tipo de hombre que decía, no te estoy insultando personalmente, solo pienso que todas las demás mujeres son feas. Un caso crónico de intoxicación bucal. Inofensivo, en general. Cuando llegó la mañana, Chike y su grupo se prepararon para partir. Si nos encontramos con algún demonio poderoso, recolectaremos su sangre para ti, prometió Chike. Tamayo asintió con cariño. Gracias. Tenga cuidado en el viaje. Apenas habían puesto un pie afuera cuando el sobrecargado de trabajo Kasugaikro descendió en picado, graznando como un director de proyecto demasiado entusiasta. Otra misión ya. El aura de Chike se oscureció al instante, y el aire a su alrededor se volvió amenazador. El cuervo aleteó hacia atrás con nerviosismo antes de graznar la orden. Próximo, destino, sureste. Y con la misma rapidez, huyó para salvar su vida. El ojo de Chike se crispó. Este sistema laboral es peor que el 996. Aún así, las órdenes eran órdenes. Su próximo destino, el mortal arco de Drum House, la penúltima misión antes de que comenzara el verdadero infierno. El sol de la mañana era inusualmente brillante. Chike y Tanjiro compraron abrigos negros largos a un comerciante callejero para bloquear el resplandor y mantener la caja de Nezuko a la sombra. Caminaron en lugar de correr, después de 2 misiones seguidas, incluso la energía ilimitada de Tanjiro se había agotado. Al mediodía, cuando el camino de tierra se curvaba hacia el siguiente pueblo, se encontraron con una voz familiar, aguda, desesperada y absolutamente patética. Por favor. Te lo ruego. Cásate conmigo. Podría morir cualquier día aquí. No quiero morir sin tener esposa. Arrodillado en el suelo, agarrando la mano de una niña aterrorizada, había un chico rubio. Zenitsu Agatsuma. La paciencia de la chica se agotó. Con un chasquido seco, lo abofeteó una y otra vez hasta que Tanjiro corrió hacia ella para detenerla. Por favor, detente. La violencia no es. Zenitsu gimió dramáticamente, agarrándose la mejilla. No, no, no pasa nada. Una bofetada es solo otra forma de demostrar que te importa. Debe estar enamorada de mí. La chica se giró, con las mejillas infladas de furia. Te amo. Solo te pregunté si estabas enfermo, lunático. Ella se marchó pisando fuerte, dejando a Zenitsu tendido en el polvo, retorciéndose. Tanjiro parpadeó. Había presenciado muchas cosas extrañas últimamente, pero esta era la más importante. Entonces Zenitsu vio a Chike. O mejor dicho, su coleta lateral brillando bajo la luz del sol. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó boquiabierto. La esperanza, el delirio y la desesperación se fundieron en una sola emoción. Se puso de pie de un salto, corrió hacia ella y gritó a todo pulmón. Por favor, bella dama. Sal conmigo, con la idea de casarte. Chike ni siquiera se detuvo. Me niego. Capítulo 28 Zenitsu y el niño con cabeza de jabalí. La respuesta de Chike llegó instantáneamente. No. Su mano se movió antes de que Zenitsu pudiera siquiera parpadear, un golpe seco en el cuello. Bien podría haberlo golpeado de nuevo un trueno, se quedó paralizado, con los ojos abiertos como platos, igual que el día en que un rayo literalmente le cambió el pelo de negro a dorado. ¿Por qué?
Espera, tu voz, abrió los ojos como platos. Eres ese de selección final, ¿verdad? Chique suspiró y se quitó la capucha de su capa negra. Su fría mirada se cruzó con la de él, y Zenitsu dejó escapar un chillido de terror. Ustedes dos. Son los espadachines que persiguieron a ese demonio durante la selección final. Todavía sentado en el suelo, se arrastró hacia atrás con pequeños saltos de pánico, poniendo tanta distancia entre ellos como pudo. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, el pequeño gorrión que le habían asignado después de la selección final revoloteó directo hacia su cara, picoteando furiosamente su frente. Toca. 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 ¡Ay, ay, ay! Para. ¿Por qué me haces bullying a mí también? ¿Qué hice para merecer esto? Chique y Tanjiro se quedaron a un lado, admirando en silencio lo que solo podría llamarse una obra maestra de la miseria humana, un hombre acosado por un gorrión. Tanjiro ladeó la cabeza. Es idiota. Chique asintió. Obviamente. Gracias al extraño don que le permitía a Tanjiro comprender a los animales, finalmente descifraron lo que estaba sucediendo. A Zenitsu le habían asignado la misma misión que a ellos, una operación de exterminio de demonios en esta misma finca. Una vez calmado, Zenitsu empezó a hablar, en voz alta, dramáticamente y con demasiadas lágrimas. Se había unido al cuerpo de cazadores de demonios tras ser estafado por una chica que creía estar enamorada de él. Un cultivador, un entrenador de nuevos reclutas, había saldado su deuda y lo había aceptado como discípulo, enseñándole los fundamentos de la respiración trueno. Solo había dominado una forma, pero esa única técnica era terriblemente poderosa. Tanjiro, tienes que protegerme, ¿de acuerdo? No deberías estar más cerca de mi hermana. Es mucho más fuerte que yo. Zenitsu palideció. Espera, ¿qué? Ni hablar. Con solo mirarla siento que me partiría la cabeza si la molestara. Eso, no es cierto, murmuró Tanjiro, aunque incluso él parecía inseguro. Zenitsu no estaba convencido. En su mente, Tanjiro ya era la persona perfecta, amable, gentil, incluso tan guapo que, si Tanjiro fuera una chica, Zenitsu le habría propuesto matrimonio en ese mismo instante. Para cuando los tres llegaron a la enorme mansión que se alzaba ante ellos, el cielo se había oscurecido. Afuera de la puerta, un niño y una niña temblorosos se abrazaban aterrorizados. Los tres cazadores intercambiaron miradas. Finalmente, todos se giraron hacia Tanjiro. Vete tú, dijo Chique. Suspiró y dio un paso adelante. Con su agudo olfato, Tanjiro lo detectó rápidamente, el aroma de un poderoso demonio. Su fuerza era comparable a la de los monstruos a los que se habían enfrentado antes, como Yaaba y Susamaru. A Zenitsu casi le fallan las rodillas. Un demonio de alto nivel. ¡Ay, no, ay, no! Voy a morir. Ni siquiera sé cómo sobreviví a la selección final. Estuve corriendo todo el tiempo. Incluso me desmayé durante un rato. Chique calculó el tiempo. En la historia original, un niño pronto saldría de la mansión, desangrándose ante sus ojos. Pero eso aún no había sucedido. Lo que significaba que, tal vez, aún había tiempo para salvarlo. Tanjiro, quédate aquí, dijo, apoyando una mano en la empuñadura de su espada. Me encargaré de esto sola. Tanjiro quiso protestar, pero vio la determinación en sus ojos. Además, los dos niños asustados, y Zenitsu, necesitaban protección. Asintió. Ten cuidado, hermana. Zenitsu tiró de su manga con nerviosismo. Oye, Tanjiro, es muy peligroso que tu hermana entre sola. Quizás deberías ir tú también. Puedo proteger a los niños. Probablemente. La expresión de Tanjiro se suavizó. No pasa nada. Ya te lo dije, mi hermana es incluso más fuerte que yo. Zenitsu tragó saliva con dificultad. La creía fuerte, sí, pero ¿cuán fuerte? El cuerpo de cazadores de demonios tenía muchas mujeres, pero pocas en primera línea. La proporción de combatientes mujeres y hombres era de 1 por cada 9. Nunca había entrenado con una mujer. Si lo hubiera hecho,
quizá ya no estaría soltero. No te preocupes, añadió Tanjiro con una sonrisa. Mi hermana es la más fuerte. Dentro de la mansión, Chike se movía con rapidez. No tenía el agudo olfato de Tanjiro para localizar al demonio, pero no lo necesitaba. Los tambores comenzaron suavemente, resonando por los pasillos. Con cada golpe, las paredes y las habitaciones cambiaban de posición, y toda la mansión giraba como una caja de rompecabezas. Así que esto es, el dominio del demonio del tambor. Sin perder tiempo en correr en círculos, Chike entrecerró los ojos y sacó su espada Nichirin. Respiración acuática, 10ª forma, flujo constante. El dragón azul cobró vida en espiral alrededor de su espada mientras ella se lanzaba hacia adelante, destrozando la pared más cercana. Boom. 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 Cada impacto destrozaba madera y piedra por igual. Incluso afuera, Tanjiro y Zenitsu oyeron el estruendo. ¿Qué está pasando?, gritó Zenitsu, tapándose los oídos. En lo profundo de la mansión, un chico sin camisa y con una máscara de jabalí se quedó paralizado. Se giró hacia el estruendo, entrecerrando los ojos. Un segundo después, la pared frente a él explotó. Un dragón de agua rugiente irrumpió, destrozando la pared opuesta, luego otra, y otra, hasta desaparecer por el pasillo. El niño parpadeó, estupefacto. ¿Qué diablos fue eso? Capítulo 29. Un siglo de conmoción para el niño con cabeza de jabalí. ¿Qué fue ese sonido? El demonio dentro de la mansión giró la cabeza hacia la dirección de la conmoción, justo a tiempo para ver a un dragón de agua rugiente atravesar la pared y lanzarse directamente hacia ella. ¡Qué suerte la mía! Tomé la dirección correcta. Chike agarró su espada Nichirin y saltó hacia adelante, asestando un tajo. El dragón de múltiples capas se enroscó alrededor de su ataque, y sus fauces abiertas emitieron lo que parecía un rugido furioso. Respiración acuática, 10ª forma flujo constante era una técnica de nivel finalizador, su poder se multiplicaba con cada rotación, la velocidad y la fuerza aumentaban en espiral hasta que podía rivalizar con respiración de llamas, purgatorio. El demonio se retorció desesperadamente, desgarrándose la carne al rozarlo el filo del golpe. Sobrevivió, pero a duras penas. Chike se detuvo y giró bruscamente, sus ojos se clavaron en el demonio con un enorme agujero en el torso. El demonio del tambor, antaño el más débil de las 12 lunas inferiores de Kizuki. Aunque su crecimiento inicial como demonio fue rápido, su potencial se estancó rápidamente. Musan finalmente lo expulsó de sus filas, dejándolo estancado en este estado semiderruido, demasiado fuerte para los demonios comunes, demasiado débil para la grandeza. ¿Quién eres tú?, gruñó, agarrándose el pecho mientras su carne intentaba regenerarse. Hermano mayor, mira mi espada, respondió Chike con frialdad. ¿Acaso no parezco una cazadora de demonios? Su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación. Un niño herido estaba acurrucado allí, temblando y pálido, pero vivo. Bien. Aún no estoy muerto. Exhaló suavemente, aliviada, antes de volver a enfrentarse al demonio. Este murmuraba entre dientes, medio delirante. Mi arte del demonio de sangre, es poderoso. Soy fuerte. Soy fuerte. Entonces golpeó con su mano con garras los tambores que crecían de su cuerpo. Bam. 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 Cada latido retorcía la habitación, haciéndola girar sobre su eje. Pero Chike ni siquiera se tambaleó, ya se esperaba este truco. Tu arte del demonio de sangre te permite fusionarte con la arquitectura misma, convirtiéndola en tu dominio personal, dijo con calma. Desde ese punto de vista, es bastante potente. Tienes potencial. El demonio se quedó paralizado a mitad de la canción, parpadeando sorprendido. Los elogios no eran algo que oyera a menudo, sobre todo desde que Musan los había desechado. El cumplido, incluso viniendo de un enemigo, hizo que sus ojos brillaran de frágil orgullo. Y en ese instante de orgullo, la espada de Chike brilló. Surgió una onda de agua clara. Un movimiento suave. Dibujar. Cortar. Dar un golpe. Envainar.
La cabeza del demonio golpeó el suelo con un ruido sordo. Sin mirar atrás, Chique gritó hacia la esquina, ¿puedes caminar? Sí, gracias. Todavía hay otros niños dentro. No te preocupes. El demonio está muerto. Ahora es seguro. Enviaré a otros a buscarlo más tarde. Haciéndole señas para que se acercara, lo guió hacia la salida. Ese arte del demonio de sangre sí que tenía potencial, reflexionó. Pero el potencial que nunca florece es solo ruido desperdiciado. Para ella, cualquier cosa por debajo de una luna inferior ni siquiera representaba un desafío. A este nivel, incluso Tanjiro, de la historia original, podría haberlo superado con facilidad. Cuando los ecos de la batalla se desvanecieron, Chique se dirigió a la salida, solo para que alguien saliera de la mansión antes de que ella pudiera pasar. Un niño sin camisa que llevaba una máscara con forma de cabeza de jabalí se detuvo frente a ella. Tú me robaste mi presa. Chique lo miró fijamente durante 3 segundos, luego se dio la vuelta y continuó caminando. Me ignoraste. El chico con cabeza de jabalí se abalanzó hacia adelante con un grito feroz, intentando derribarla al suelo. Chique se inclinó hacia un lado sin esfuerzo. El chico falló por completo, comiendo tierra con una fuerza impresionante. Antes de que pudiera recuperarse, Chique lo agarró por el collar como a un gato travieso y lo levantó del suelo. Oye. ¿Qué demonios? ¿Cómo eres tan fuerte? ¿Qué comes, mujer? Gente, dijo ella casualmente. Se quedó paralizado, parpadeando a través de la máscara de jabalí. La amenaza, claramente, no se materializó. Chique suspiró, puso los ojos en blanco y, al llegar a la puerta, lo arrojó afuera. Voló en un arco perfecto, golpeando el suelo con un fuerte estruendo y girando 720 grados antes de detenerse. ¿Estás bien?, gritó Tanjiro, corriendo. Antes de que pudiera siquiera detenerse, el chico con cabeza de jabalí se puso de pie de un salto, completamente imperturbable. Su espíritu era inquebrantable, aunque no completamente cuerdo. Se giró hacia la mansión y empezó a gritar de nuevo. Chique salió un momento después, seguida por el niño rescatado. Hermana. Tanjiro, dijo, puede que todavía haya heridos dentro. Ve a buscarlos. Tu olfato los encontrará más rápido. Asintió de inmediato. Con su olfato mejorado, Tanjiro podía localizar no solo demonios, sino también humanos en apuros. Corrió al interior, seguido por Zenitsu y los 2 niños asustados, presintiendo que la situación afuera pronto podría volverse aún más caótica. Pelea conmigo. El chico con cabeza de jabalí desenvainó sus 2 espadas Nichirin. A diferencia de las espadas estándar, ambos filos estaban melatos y dentados como sierras. Él mismo las había destrozado, martillando las hojas contra las rocas hasta que adquirieron ese aspecto salvaje y cerrado. Normalmente, el acero Nichirin era casi indestructible con el uso adecuado, pero tratado como un objeto contundente, incluso él podía abollarse. Chique lo miró fríamente y desenvainó su propia espada, de un azul translúcido e impecable. El chico con cabeza de jabalí sonrió bajo la máscara, con creciente entusiasmo. Vivía para los desafíos, para ponerse a prueba contra los fuertes. Ese demonio del tambor había sido su presa, pero ahora, había encontrado un nuevo objetivo. No me contendré. Respiración bestial, segundo colmillo, corta y corta. Con un grito de batalla, se lanzó hacia ella, y ambas espadas se movieron hacia abajo en un arco salvaje. Respiración bestial, un estilo original derivado de la respiración del viento, nacido completamente del instinto. Que alguien inventara una nueva forma de respiración fue una hazaña de verdadero genio. Desafortunadamente para él. TCH, pensó Chique con expresión tranquila. Genio. Claro. Pero ¿quién no lo es? Ella exhaló lentamente, respiración de concentración plena activa incluso en movimientos casuales, y levantó su espada para enfrentarlo de frente. Capítulo 30. La jefa hermana mayor. El ataque de respiración de bestia fue rápido y brutal, pero para Chique, bien podría haber sido en cámara lenta. Ella se giró a un lado con precisión sin esfuerzo, esquivó ambas espadas,
Luego giró su espada Nichirin en su agarre y golpeó la parte plana de la hoja contra el estómago del chico con cabeza de jabalí. Gruñó, su cuerpo se sacudió por el impacto y salió volando, aterrizando en el mismo lugar desde el que había saltado momentos antes. Demasiado lento. Demasiado lento. Aquellos que dominaron la concentración total, constante vieron el mundo a través de un ritmo de movimiento diferente. En el cuento original, ni siquiera los ataques con toda su fuerza de Tanjiro pudieron siquiera rozar a Kanao una vez que ella llegó a esa etapa. Y ahora, la diferencia entre Chike y este chico era igual de grande. Aunque luchara con todas sus fuerzas, no podía ni siquiera tocarla, ni una sola vez. No eres rival para mí, dijo Chike con sequedad. ¿Y el demonio que llevas dentro? Tampoco podrías haberlo vencido. Eso no te corresponde a ti decidirlo, respondió él. Pero decidir si pierdes. Su mirada se agudizó. Eso es cosa mía. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a él de nuevo. Claramente, las palabras no le llegaban, así que decidió usar algo más, directo. 10 minutos después. Tanjiro y los demás finalmente salieron de la mansión, cargando a un niño herido. Zenitsu lo seguía, todavía aturdido. Con solo mirar el interior, paredes destrozadas, pisos derrumbados, Zenitsu comprendió a qué se refería Tanjiro cuando dijo que su hermana era fuerte. Fuerte ni siquiera alcanzaba para describirlo. Esto era aterrador. Al salir, lo primero que vieron no fue el cielo despejado, sino Chike, de pie sobre el chico con cabeza de jabalí como un general victorioso. Sus dos espadas Nichirin estaban clavadas en el suelo junto a ellos, mientras cortes profundos y limpios marcaban la tierra en todas direcciones. Ya tuviste suficiente. Ese sí, me rindo, jadeó. Bien. No soy sádico. No disfruto de este tipo de cosas. Chike suspiró y finalmente levantó el pie de él. El chico era increíblemente terco. Ella había tenido cuidado de no golpearlo demasiado fuerte, solo con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente, pero, de alguna manera, se había mantenido despierto. Cada golpe solo había avivado su espíritu de lucha. Míralo ahora, huesos probablemente rotos, moretones por todas partes, heridas internas garantizadas. Todo porque no pudo admitir la derrota un poco antes. Aún así, cuando se puso de pie, no estaba enojado. Se rió. Fuerte, casi con alegría. Por un momento, Chike se preguntó si le había golpeado la cabeza demasiado fuerte y había soltado algo. Entonces recordó, no, él había sido así desde el principio. Jefa hermana mayor. Eres increíble. Puedes enseñarme a ser tan fuerte como tú, gritó con los ojos encendidos de admiración. Chike parpadeó, estupefacta por el repentino honorífico. Al chico no parecía importarle sus heridas. Arrancó sus espadas gemelas del suelo e imitó su postura anterior, blandiéndolas experimentalmente. Había vivido toda su vida en las montañas, luchando y sobreviviendo entre bestias. La fuerza reinaba en aquel mundo. Los fuertes lideraban, los débiles, los seguían. Y en ese orden primordial, Chike acababa de demostrar que era el depredador dominante. Para él, ella ahora era la líder de la manada, su hermana mayor jefa. Chike se rascó la nuca, exasperada. Pensó en corregirlo, pero al ver su entusiasmo infantil, suspiró y lo dejó pasar. Entonces será la jefa hermana mayor. Más tarde ese mismo día, los niños rescatados invitaron al grupo a comer a su casa. Fue un merecido descanso después del caos. A mitad de la cena, el chico con cabeza de jabalí finalmente se quitó la máscara. Todos, excepto Chike, se congelaron a mitad del bocado. Porque bajo esa tosca cabeza de jabalí, se escondía un rostro tan absurdamente hermoso que bien podría haber pertenecido a una mujer, rasgos finos, pestañas largas, piel tersa. Solo su torso desnudo y musculoso arruinaba la ilusión. Zenitsu, sin embargo, se negó a aceptar la realidad. Eres una chica, gritó. Soy un chico, espetó el chico, con las venas hinchadas. Se llamaba Inosuke Ashibira. Criado por bestias, sin educación, indómito.
Había robado una espada Nichirin de otro cazador de demonios y, por puro instinto, se enteró de la existencia del cuerpo. Solo con su talento innato, creó su propia respiración bestial y pasó la selección final. En cuanto a por qué nadie lo recordaba del examen, era simple, era demasiado impaciente. Había sido el primero en escalar la montaña, el primero en matar a un demonio, el primero en irse. Para cuando los demás se reunieron para elegir su mineral, él ya había bajado la mitad de la ladera. Durante la cena, uno de los chicos rescatados se armó de valor y preguntó quiénes eran realmente. Tras un momento de vacilación, el grupo decidió contarles sobre el cuerpo de cazadores de demonios. No había necesidad de ocultárselo, no a quienes ya habían presenciado en carne propia el horror de un demonio. Saber que alguien luchaba por la humanidad podría incluso reconfortarlos. Cuando terminaron de explicar, los niños se relajaron un poco, excepto un niño. El mismo que casi había muerto. Su mirada era firme. Entonces, puedo unirme al cuerpo de cazadores de demonios también. La mesa quedó en silencio. Zenitsu lo miró horrorizado. ¿Por qué querrías eso? No te basta con estar vivo. Inosuke sonrió. Suena divertido. Los hombres nacen para luchar contra demonios. Tanjiro frunció el ceño levemente. No es tan sencillo. Piénsalo bien. Los cazadores de demonios mueren, mucho. Tenía razón. La tasa de mortalidad en el cuerpo era asombrosa. La mayoría de los que se unían provenían de familias que habían cazado demonios durante generaciones o buscaban venganza. Si buscabas ganarte la vida, había formas mucho más seguras de hacerlo. Unirse al cuerpo significaba aceptar que tu próxima batalla podría ser la última. Ánimos, advertencias, argumentos, todo llegó a la vez. Solo una persona se quedó callada. Todos se giraron hacia ella. Chike dejó los palillos y miró al chico. Olvídalo. No te unas. El chico encorvó los hombros. Ya. Ya veo. Estaba siendo arrogante. No es eso lo que quise decir. Su tono cambió, firme y confiado. O sea, no tiene sentido unirse, dijo. Porque pronto, la era de los demonios terminará. Incluso si te conviertes en un cazador de demonios. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. No quedarán demonios para matar. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics a Red Panda Fix. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que me están apoyando. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.